esa autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre la muerte, autoridad sobre el pecado, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre los enfermos. Y eso no solamente Cristo lo tomó, sino que se la dio a la iglesia a través del Espíritu Santo. Hoy usted gozamos del poder de la resurrección, el poder de la resurrección. Por eso en esta hora, en esta mañana, hemos dado como tema en estos días, hablando acerca de la resurrección de Jesús, porque esa es nuestra base, esa es nuestra base de nuestra fe. Si no hubiese ocurrido el acontecimiento de la resurrección, nada de esto estuviese pasando. Nuestra salvación hubiese sido en vano, nuestra fe hubiese sido en vano, todo lo que hacemos hubiese sido en vano. Pero por eso nosotros proclamamos, hablamos acerca de la resurrección. No solamente hablamos, no solamente lo proclamamos, sino que hay evidencias indubitables que Cristo resucitó al tercer día. Por eso quiero hablarle bajo el tema el poder de la resurrección. La cruz, escuche bien, la cruz es la demostración de su amor. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. ¿Oyeron eso? La cruz, la crucifixión, es la muestra de amor de Jesús, la muestra de amor de Dios. Pero la resurrección es la muestra del poder que había en el Hijo de Dios. Bendiciones a cada persona que está allí conectada. Dios le bendiga. Dios bendiga a Tony, a Mario, a toda la familia allí, a la pastora Nimar, mi esposa que está allí conectada también. Dios bendiga a cada persona. Daniel, Dios te bendiga por dirigirnos en este tiempo. Dios bendiga a cada persona que está allí conectada en esta mañana. Amén. Así que allí tome su Biblia cuando pueda, porque vamos a hablar acerca del poder de la resurrección. Les mencioné que la cruz es la demostración de amor, pero la resurrección es la demostración del poder del Hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué es el poder de la resurrección? ¿Qué es el poder de la resurrección? Sencillo. El poder de la resurrección es por el cual nosotros tenemos acceso y capacidad de poder portar el poder de Dios. ¿Qué es el poder de la resurrección? Es por el cual tenemos el acceso y la capacidad de portar, de llevar el poder de Dios en nuestra vida. Donde no hay revelación, escuche bien, donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico. Dios te bendiga, Carlos, y a tu familia, a las niñas. La resurrección se manifiesta para empoderar, para darnos poder a través de su Espíritu Santo, para que usted y yo podamos sanar enfermos, podamos echar fuera demonios y sobre todo para traernos liberación a nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué lindo! Escuche esto. La resurrección la resurrección se manifiesta para darnos un poder a ti y a mí a través del Espíritu Santo, para echar fuera a los demonios, para sanar los enfermos y para liberarnos a nosotros mismos también. Escuche esto, dato importante. Después que los discípulos vieron la resurrección, la evidencia de la resurrección de Jesús, capítulo 2 de Hechos, vino el Espíritu Santo para darle el poder para que testifiquen. ¿Qué es la pregunta? A ellos se le dijeron, y van a ser testigos de testigo en Jerusalén, en Samaria, en el mundo entero. Pero ¿testigo de qué? ¿Por qué tenían que mostrar el poder, la evidencia de esa manifestación del Espíritu Santo? La evidencia de que la evidencia de la resurrección de Jesús. A través de la sanidad, de la liberación, a través del Espíritu Santo, era evidencia, estaban siendo testigos del poder de la resurrección. Nadie podía decir lo contrario de que ese Cristo que habían crucificado había resucitado. ¿Por qué? Porque las evidencias eran claras. Las personas cambiadas, la gente que estaba endemoniada estaban siendo libres, los paralíticos levantándose, la gente siendo sana. La evidencia
del poder de la resurrección manifestada en la tierra a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Saudi. A ti, a tu casa, Julio. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada persona que está allí conectada. Debemos quitarnos nuestra falta de perdón, nuestro temor y nuestras cargas y envolvernos, escuche bien, en el poder de la resurrección a través de la revelación y de tener una relación con Dios. Wow. Estoy hablando bajo el tema el poder de la resurrección. Cuando el Espíritu viene a nuestra vida, nos revela, nos manifiesta que Cristo está vivo. Por eso que Jesús dijo a los discípulos: y dejaré al Espíritu Santo con ustedes para que Él me glorifique a mí. A través de la promesa del Padre, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer que tenemos a un Cristo vivo. Eso es lo primero. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Por qué es importante la resurrección? Escuche bien. Todas las religiones están basadas en meras proposiciones filosóficas. Por ejemplo, Buda nunca le atribuyen una cosa semejante a la resurrección. A Buda nunca le atribuyeron, nunca reconocieron algo que ni siquiera dijo acerca de la resurrección, nunca lo hizo. Otro ejemplo, el mismo Mahoma. Murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo y desde entonces nunca se ha levantado del polvo de la tierra en resurrección, sigue muerto. Escuche bien, la resurrección de Cristo es una prueba de que era el Hijo del Dios viviente, porque se levantó por su propio poder. Juan 10:18 dice lo siguiente, escuche esto. En las mismas declaraciones de Jesús, las mismas palabras de Jesús, dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué declaración! Si usted busca Buda, si usted busca Mahoma, si usted busca otros líderes religiosos, nadie dijo tal declaración. El mismo Cristo tuvo la potestad y la autoridad en sí mismo de decirle a la gente que Él tenía el poder para darla y quitarla y devolvérsela, porque fue un mandamiento del Padre. Yo tengo el poder de ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. ¡Wow! Impresionante. Solo Cristo dijo tal declaración. Solo Jesús predijo su resurrección. Solo Jesús vino a demostrar de que era el Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de la divinidad manifestada en carne a través del Hijo de Dios, a través de Cristo. Wow. Jesús declaró ser el Hijo de Dios. ¿Cómo lo declaró? ¿Cuál fue? No solamente una declaración, no solamente unas simples palabras, sino que lo demostró. Lo demostró en cómo fue la manera en que lo demostró, no solamente a través de los milagros, no solamente a través de la multiplicación de los panes y los peces, no solamente a través de la liberación, sino que el sello de que fue el Hijo de Dios fue su resurrección de entre los muertos, y ese fue el mayor sello de Dios a la verdad de esa declaración. La resurrección de Cristo fue el sello de que era el Hijo de Dios manifestado en la tierra. Wow. La resurrección de Cristo no ha sido, escuche bien, ha sido y siempre será el dogma central de la iglesia. La enseñanza central de la iglesia en el mundo entero está basada en la resurrección de Cristo, en la resurrección de Jesús. Tu fe y mi fe está basada en la manifestación gloriosa de la resurrección de Jesús.
en el poder de levantarse por sí mismo de entre los muertos. Ahora, mire esto. Hay ciertos argumentos de la resurrección. Hay muchos argumentos. Hay un hombre que hace mucho tiempo leí, su libro es muy largo. Este hombre se llama Frank Morrison. Frank Morrison es un hombre muy famoso de Estados Unidos, que él desde su niñez, desde su adolescencia, desde joven, siempre tuvo el deseo, escucha esto, el deseo de poder argumentar en contra de la resurrección, en contra de la resurrección. Su deseo, desde que inició a tener conciencia de la religión y todo lo demás a través de Cristo, y aún conociendo a Jesús, siempre quiso demostrar lo contrario a la resurrección. Ese fue su deseo. Él dijo, yo voy a encargarme de buscar los argumentos necesarios para poderle probar a la gente de que Cristo sigue muerto. Pero mire lo interesante de esto, de que él, mientras que comenzó a buscar argumentos, él era un abogado, si no me equivoco, él era un abogado gnóstico, no ateo, gnóstico. Gnóstico y ateo son cosas muy distintas, pero él era muy gnóstico con las cosas de Dios. Y él buscó ciertos argumentos, buscando argumentos tras argumentos. Le llevó una tarea de varios años. Pero mientras que buscaba argumentos, él declara en su libro que se llama ¿Quién removió la piedra? Es un libro muy famoso, muy apologético. Apologético, ¿qué es? Para la gente que se pregunta, es la defensa de la fe. ¿Quién movió la piedra? Explica cada detalle desde el momento que él comenzó a buscar argumentos para decirle a la fe cristiana de que Cristo seguía muerto. Pero mientras buscaba argumentos tras argumentos, se daba cuenta cada vez más de que Cristo había resucitado. ¿Cómo lo corroboró? Principalmente lo corroboró a través de sus discípulos. Hizo un estudio muy exhaustivo, muy detallado acerca de los discípulos a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de todo, de su antes y después a través de los discípulos. Y él dice lo siguiente, que el primero en darse cuenta que los discípulos reconocieron que Jesús se había levantado de entre los muertos. Él indagó muchísimo con detalle acerca de las declaraciones del mismo Tomás incrédulo, acerca de Pedro y más adelante acerca de Pablo y de otros testigos, muy exhaustivamente en el momento de la tumba, el momento cuando las hermanas fueron a llevarle el ungüento, el aroma, pero se dieron cuenta que ya no estaba Jesús allí, y un montón, detalle por detalle, argumentos extra bíblicos. Pero mientras más buscaba, más se dio cuenta de que Cristo había resucitado. Por eso él escribe quién movió la piedra, quién removió la piedra, porque se dio cuenta allí en el libro él declara que no podía contra eso, de que verdaderamente Cristo se había levantado entre los muertos. Pero es una de las cosas que él dice, que los discípulos reconocieron que Jesús se había levantado entre los muertos. Juan 20, 19, 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo vieron, lo palparon con sus propios ojos de que Cristo sí había resucitado. Juan 20, versículo 26, 28. Otro momento. Tomás, a pesar de su incredulidad, terminó reconociendo de que Jesús había resucitado. No solo vio, sino que lo tocó. Mira lo que dice Juan 20, versículo 26.
8 días después, escuche bien, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio, le dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, atribuyéndole divinidad, atribuyéndole la misma manifestación de Dios en forma de carne, atribuyéndole todo el poder y todo el atributo a Jesús. Declaraciones de los discípulos. Otro de los argumentos que Frank Morrison escribe en su libro, hay muchos, es muy largo, porque hay argumentos extrabíblicos, arqueológicos y un montón de cosas que investigó él. Pero a mí me llamó la atención las primeras páginas, nada más con el simple hecho de ver a sus discípulos en ese panorama de que después que Cristo es crucificado, los discípulos se dispersen. Es más, Pedro vuelve otra vez a su vida antigua. ¿Cuál fue la vida antigua de Pedro? Volver a la pescadería, volver a pescar. Y allí es donde él comienza a darse cuenta en la manera en cómo después de que Cristo resucita, él investiga el cambio de los apóstoles, cómo fue el cambio de cada uno de los discípulos, cómo fue el cambio de un Pedro, cómo fue el cambio de un Tomás que cuando lo tocó inmediatamente creyó. Cuando vemos a un Pablo, a un Saulo, siendo perseguidor de la iglesia, y el tipo estudia la psiquis, la parte psicológica que tuvo Saulo después del encuentro con Jesús, y explica base por base, pero para no aburrirlos, les voy a mencionar la más evidente que se ven en la Biblia. Número 1, la de Pedro. El cambio de Pedro después que vio a Jesús resucitado. Pedro, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, lo cambió por completo. Saulo, hombre, después de ser un terrorista, un perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Cristo resucitado de una manera sorprendente que cambió su vida por completo. Hechos 9 del versículo 3 al 15 relata la conversión de Saulo a Pablo. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una de las evidencias más grandes de la resurrección de Cristo es el cambio de vida que tiene la persona. Jamás será igual cuando una persona se topa con Jesús resucitado, su vida cambia por completo. Somos el testimonio de la resurrección de Cristo. Escucha bien, iglesia. Tú y yo somos el testimonio de la evidencia de que Cristo resucitó al tercer día. Celébralo conmigo. Aplaude si puedes aplaudir esa victoria más grande que podemos tener nosotros. Es por eso que me encanta la canción del mismo Redimido. Uno de los párrafos al final de él dice que jamás la ciencia podrá negar la existencia de que Cristo, en pocas palabras, estoy parafraseando ese último párrafo de él, que jamás la ciencia podrá negar la existencia de que Cristo cambió su vida, jamás podrá borrar la ciencia, la evidencia de su testimonio, de lo que hizo Jesús en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón. El cambio radical de su vida jamás podrá negarlo la ciencia, ni los filosóficos, ningún pensador, ningún líder religioso podrá negar el cambio que hace Jesús en ti y en mí. No podemos dejar de hablar lo que oímos y vimos. Fueron las palabras de los discípulos en Hechos. Ellos no podían negar, ellos no podían dejar de hablar lo que oyeron, pero lo que vieron a Cristo crucificado.
a Cristo resucitado. Vieron sus marcas, vieron sus costados y dijeron: wow, este es el Hijo de Dios. Wow, este hombre lo que dijo se cumplió tal cual sus declaraciones de que al tercer día resucitaría. Wow, aleluya, aleluya. Es por eso que la Biblia dice en Corintios, segunda de Corintios 5, si no me equivoco, 17 o 18, están esos versículos. Dice que de modo si alguno está en Cristo, está en Cristo. ¿Por qué estar en Cristo? Porque Cristo es la base de la resurrección, es la base de la fe. Nueva criatura es. ¿Sabe lo que es una criatura nueva? Un nacido de nuevo. Una persona regenerada, cambiada. Una persona nueva de adentro hacia afuera. Nueva criatura. Somos formados nuevamente como si fuésemos un bebé, como si naciéramos de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque la base de nuestra fe y de nuestro cambio está en Jesús. Está en Jesús. La próxima pregunta es: ¿qué nos muestra la resurrección de Cristo? ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? Y mire esto. La resurrección nos muestra lo siguiente. La resurrección demostró la derrota de Satanás. Esto significa que Satanás tiene un nuevo estatus. ¿Cuál es ese nuevo estatus de Satanás? Es que está derrotado, desarmado y destruido. Cada vez que usted ve una sanidad, un milagro, un demonio expulsado, demuestra que el diablo ha sido derrotado por el poder de la resurrección. La resurrección prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección, Jesús tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, líder religioso o algún profeta. ¿Qué demostró la resurrección? Es la pregunta. Su resurrección probó que la muerte está vencida. La pregunta que te hago: ¿por qué tienes miedo de la muerte? Jesús, dice la Biblia, venció la muerte. El temor no te paraliza. No te paraliza los dones, no te paraliza lo que Dios te dio. No dije que el miedo, que el temor paralice lo que Dios quiere hacer contigo. No tengas miedo a la muerte. Basa tu fe, tu vida, tu alma en aquel que pudo tener el poder para levantarse en sí mismo de entre los muertos al tercer día. El poder de la resurrección tuya y mi fe están basadas en eso. Por eso no podemos tenerle temor a la muerte. La muerte significa separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Lo importante aquí es que nuestra alma esté resguardada en la fe en Cristo Jesús, que resucitó de entre los muertos, porque creemos, porque estamos convencidos de que así como Cristo se levantó de entre los muertos, nosotros con voz de trompeta y de mando se levantarán los muertos en Cristo Jesús. ¡Wow! En su venida. Dios mío, Padre, promesa dada por el mismo Cristo. En las cartas de Pablo habla de aquellos que murieron en Cristo Jesús. Con voz de mando, con voz de trompeta se levantará de entre los muertos. Aquellos que murieron en Cristo. Jesús dijo, lo hemos compartido estos días, Juan capítulo 10 versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo el poder para restaurar, para hacer algo nuevo, para volver a la vida. Yo tengo el poder en sí mismo. El que cree en mí, aunque esté muerto, ese vivirá. Su fe debe estar fundamentado en sus palabras, en la evidencia, en lo que hizo, en el hecho de la resurrección de Jesús. Primicia, Cristo primero. Y luego aquellos que usted y yo
hayamos conocido que conocieron a Jesús, su fe estuvo puesta en Jesús y murieron con la esperanza de que van a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque estamos viviendo días, estamos viviendo momentos de angustia, de dolor en familias, en gente que han partido, que se han ido a causa de todo esto. No solamente de esto, porque eso es lo que quiere hacer ver la noticia. La noticia quiere hacer ver que solamente hay una enfermedad en estos tiempos, el COVID, pero hay muchas enfermedades, hay mucha gente muriendo de cáncer, sigue muriendo gente de SIDA, sigue muriendo gente de otras enfermedades caóticas. Pero quiero dejar esta palabra sembrada en la iglesia. Que tu fe debe estar fundamentada en Jesús. Tu fe debe estar fundamentada en Cristo, que resucitó de entre los muertos. Y que humanamente, podemos tener cierto temor. Pero déjame decirte que hay una esperanza en Jesús. Escuche esto, hay una esperanza en Jesús. Por eso Pablo entendió lo siguiente en Filipenses. Porque para mí el vivir, porque para mí el morir es ganancia. Porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que Pablo habla acerca de que él no tenía temor de morir, porque el morir para él era una ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque iba a estar con Jesús, iba a estar con él allá arriba, iba a disfrutar de la recompensa de lo que Jesús le había dicho. Por eso es que usted y yo no podemos tener temor, tener miedo, porque el amor echa fuera el temor. El amor de lo que hizo Jesús en la cruz es para que tú y yo no tuviésemos miedo de morir, de partir en cuando Dios diga en su tiempo. Y si no es de partir, sino que cuando Cristo venga, volvernos a encontrar con Él en ese maravilloso encuentro, valga la redundancia, con Cristo Jesús en los aires. Así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos con Él. ¿Por qué tienes miedo? Es la pregunta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Ya Jesús venció la muerte. Ya Jesús venció la muerte. Lo siguiente, la resurrección vino a manifestar la posición de la iglesia, una posición de autoridad sobre las tinieblas, enfermedad y de demonios. No hay COVID que detenga a la iglesia. Lo dije, no hay enfermedad que detenga a la iglesia. Escucha bien esto. Hay muchos creyentes que están atrapados en la tumba, en su propia tumba, hablando metafóricamente. Están envueltos en su falta de perdón, en sus cargas, sus problemas financieros. Cuando recibimos y aplicamos el poder de la resurrección, resucitaremos también con Él, porque el amor y el poder vuelve a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque el amor y el poder devuelve lo que hemos en algún momento sentido en esa tumba. En esa tumba donde nos sentimos solos, donde ya nos sentimos, ya no queremos seguir creyendo, ya no queremos seguir hacia adelante, pero ahí donde viene el Espíritu Santo a levantarnos nuevamente, a levantar nuestra fe, a levantar nuestra vida, a levantar nuestro ser, a levantarnos a cada uno de nosotros. No tengas miedo.
Te digo que no tengas miedo. Fundamenta tu fe en Cristo. Fundamenta tu fe en Jesús. Fundamenta tu fe en aquel que te prometió vida eterna. Fundamenta tu fe en aquel que tenía el poder para resucitar a Lázaro. Fundamenta tu fe en aquel que tiene la vida en sí misma. No en algo, no es algo, es alguien. Fundamenta tu fe, vamos, fundamenta tu fe en aquel que te prometió vida eterna, vida en abundancia. Fundamenta tu fe en aquel que te prometió vida eterna y vida en abundancia. Fundamenta tu fe en él. Porque Pablo dijo lo siguiente, disculpe que no había hecho bien el versículo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo el morir era una ganancia. Porque estaba en Cristo Jesús, porque en Cristo nada se pierde. En Cristo tu vida no se pierde. En Cristo tu alma no se pierde. Porque así como Él se levantó de entre los muertos, así tú también te levantarás en el nombre de Jesús. Cuando Jesús le dijo a la Marta y a María de esa declaración de que Él era la resurrección y la vida, ¿sabe por qué se lo dijo? Porque quería hacerle ver a Marta y a María de que Él tenía el poder allí mismo para levantar a Lázaro de entre los muertos. Marta sabía que había una resurrección, por eso ella le dijo, maestro, yo sé que resucitará en el día postero. Ella estaba claro de eso. Pero Jesús le dijo, no te das cuenta, Marta, que yo tengo el poder de resucitar ahora mismo a Lázaro. Wow. No te das cuenta que yo soy la vida que puede darle a Lázaro, y con solamente una palabra decirle, Lázaro, levántate. Y Lázaro oyó esa voz de mando, que se levantó de entre los muertos, movieron la piedra y vieron a un Lázaro resucitado. ¿Sabe por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque quería evidenciar su divinidad, evidenciar su autoridad, evidenciar su divinidad, evidenciar de que era el Hijo del Dios viviente, de que estaba manifestado allí en la tierra, y que aquellos que estaban incrédulos, aquellos que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, tenían que verlo con sus propios ojos, de que tenía el poder para resucitar, levantar a muertos de la tumba. Solo que te digo yo, por eso es que más adelante Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Jesús nunca llegó tarde. Jesús siempre llegó en el momento indicado para mostrar su gloria. Y ese poder de resurrección llega en esta hora. ¿Sabe por qué? Para mostrar su gloria en esa circunstancia, en esa carga, en esa tumba donde te encuentras emocionalmente, en esa tumba del dolor, en esa tumba de la soledad, en esa tumba de circunstancias adversas. Jesús llega para mostrarse su poder, de que a pesar de que habíamos sepultado muchas cosas, Jesús siempre llegará en el momento indicado para resucitar todo lo que pensabas que había perdido, todo lo que pensabas que había muerto. La fe resucita, vuelve otra vez a Dios a recordarte sus promesas, la promesa que tú personalmente habías sepultado. La promesa de Dios vuelve otra vez a levantarse y a decirte, sigue confiando que voy a usarte, sigue confiando que voy a obrar en tus circunstancias, sigue confiando que yo he venido para manifestar mi poder de resurrección, de revivir, de volver a la vida, de volver a regenerar, de volver al inicio todas las cosas. Yeah, aleluya. Impresionante, impresionante. Impresionante, impresionante. Impresionante. Aleluya, aleluya. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Te honramos, Jesús. Vamos, declara celebración. Vamos, declara allí victoria. Victoria. Porque no servimos a un Dios muerto,
Servimos al Hijo de Dios. Servimos a aquel que se levantó de entre los muertos. Servimos a aquel que le dio una patada al diablo en la cruz. Pero no solamente en la cruz, sino que resucitando el tercer día, demostrando el poder sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Mi Cristo está vivo. Él está vivo. Mi fe está fundamentada en Él. Mi fe está basada en la resurrección de Jesús. Celébralo. Celébralo. Celébralo que tu Dios no está muerto. Celébralo. Vamos. Celébralo. Celebra a tu Dios. Celebra que tienes un Dios vivo. Celébralo porque dentro interior corren ríos de agua viva. Vamos, celébralo. Celébralo porque todavía hay enfermos sanándose en su nombre. Vamos. Celébralo que todavía su poder no se ha agotado, no se ha vencido, no ha caducado. Vamos, celébralo. Celebra el poder de la resurrección. Tu fe, escucha bien, tu fe no es débil. Tu fe no es cualquiera. Tu fe está basada en un Dios vivo. Tu fe está basada en el poder de la resurrección. Vamos. El poder en su nombre, de su resurrección, sigue echando fuera demonios. Sigue libertando. Sigue sanando. Sigue hablando. Es por eso me encanta esto. Sus palabras al final de su misión hacia los discípulos. Escucha bien, de su comisión. Y en mi nombre. ¿Por qué en su nombre? Porque todavía no había habido un hombre que se levantase dentro de los muertos. Y se levantó por su propio poder. Y en mi nombre. Y en mi nombre. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre bautizarán. Y en mi nombre sanarán a enfermos. Todavía en este tiempo, todavía eso no ha caducado. Todavía en ese tiempo no ha vencido. Todavía en este tiempo la iglesia sigue más viva bajo el poder de su nombre, bajo el poder de su resurrección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las perturbaciones tienen que irse en el nombre de Jesús. Te levantas de esa melancolía, te levantas de esa tristeza en el nombre de Jesús. Te levantas de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Te levantas de esa agonía en el nombre de Jesús. El miedo se va por el poder en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en aquel que resucitó al tercer día. Vamos, en el nombre de Jesús, pon tu mano en tu pecho y dile: en el nombre de Jesús, todo miedo, todo pánico, toda enfermedad, todo lo que perturba, toda ansiedad, toda agonía, todo afán, todo lo que ha venido a perturbarme, toda soledad, toda tristeza, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Día de resurrección. Día de resurrección. Jesús puede cambiar tu vida. También dile: cambia mi vida, Jesús. Cambia mi vida. Quiero encontrarme contigo, con un Cristo vivo, no con un Cristo histórico, no con un Cristo que el mundo quiere pintar histórico. No. Un Cristo vivo, un Cristo que resucitó, un Cristo que se levantó. Vamos, quiero cambiar. Quiero encontrarme con Jesús. Quiero encontrarme con tu Hijo, Señor. Quiero encontrarme con ese que se levantó de entre la tumba. Vamos. Jesús, Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te levantas porque te levantas. En el nombre de Jesús. 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 Se rompe cadenas en el nombre de Jesús. Se rompe lo que te ataba en el nombre de Jesús. Declárate a ti mismo en el nombre de Jesús.
Las cargas se van en el nombre de Jesús. Echa esa carga en el nombre de Jesús. Vamos, échasela a los pies de Jesús, en el nombre de Jesús. Somos testigos de la resurrección de Jesús a través de su Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo podemos obrar para manifestar, para evidenciar la resurrección de Jesús. No podemos dejar de hablar lo que oímos y lo que vimos. Con evidencias indubitables, Cristo resucitó. Tú y yo somos la evidencia de que Cristo resucitó. ¿Sabes por qué? Porque antes te conocían de otra manera, con otra actitud, con otra conducta. Pero al toparte con Cristo resucitado, cambió tu vida, cambió tu ser, cambió tu alma, cambió tu interior, cambió tu conducta, cambió tu mentalidad, cambió tu vida. Cristo es la razón de vivir. Y en el nombre de Jesús, Padre, bendice a este pueblo. Padre, bendice a tu remanente. Bendice la iglesia. Bendice a cada familia. Padre, que hoy podamos continuar celebrando, no solamente hoy, todos los días, la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de señores, y amén, y amén, y amén. Celébralo, celebra a Cristo. Celebra a Jesús. Celébralo allí en tu casa con tu familia. Tenemos a un Dios vivo. Aleluya. Impresionante, Jesús. Maravilloso, Señor.